Buenas tardes, hermanos. Seamos todos bienvenidos a este martes, a este culto de adoración. Vamos a empezar este culto poniendo todo en las manos de nuestro Señor. Para eso voy a invitar a nuestro hermano Martín Castellanos, si nos puede dirigir en una oración. Posteriormente les pido que busquen en sus Biblias el Salmo número 27. Vamos a leer el Salmo número 27. Vamos a empezar este tiempo con una oración. Honrado y glorificado tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden decir amén, hermano? Amén. Vamos a iniciar este tiempo, entonces, hermanos, todos, si ya tienen en sus Biblias el Salmo número 27, les daré todavía unos pequeños segundos para que todos tengamos ya el Salmo número 27. Si ya todos tienen el Salmo, vamos a iniciar todos a una misma voz, vamos a leerlo. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cantad a Jehová. El número 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a entonar dos himnos, hermanos. El primero será el himno número 397. Firmes y adelante. Himno número 397, firmes y adelante.
Vamos a entonar también el himno número 205. Himno número 205, la bondadosa invitación. Vamos a pasar al tiempo de la predicación, hermanos. Quiero invitarle a los hermanos que están aquí de forma presencial y también a los que nos ven a través de esta transmisión en vivo, si tienen algún himno que les gustaría que entonáramos todos juntos como congregación, si pueden ponerlo ahí en la caja de comentarios
Si algún hermano de los que estamos de forma presencial tiene un himno que le gustaría que entonáramos todos juntos, se puede acercar al final de la predicación y sugerir un himno, hermanos, para que todos podamos glorificar el nombre del Señor, porque de eso se trata esto, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la predicación. Buenas tardes, hermanos. Quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera carta. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Voy a dar lectura. Sigan con su vista. Dice así la palabra de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tus bendiciones, pues Señor, aquí estamos listos para adorarte, para rendirte culto, Señor. Te pedimos que tomes el control de este tiempo y que todo lo hagamos, Señor, para darte honra. Señor, habla a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Pues, Señor, necesitamos de tu palabra, necesitamos tu exhortación. Y, Señor, pues ayúdame a mí para que pueda decir lo que tú has puesto en mi mente, Señor. Ayúdame y, pues, Señor, que todos seamos bendecidos. Te lo pedimos todo y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a meditar sobre la fidelidad. El título de esta meditación es Dios quiere cristianos fieles. Lo repito, Dios quiere cristianos fieles. Amén. Así es, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es la fidelidad? Vamos a definir más o menos qué es la fidelidad. Es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas y obligaciones que asume. Es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Ser fiel es alguien que corresponde a la confianza puesta en ella. O sea, fidelidad significa digno de confianza. O sea que es confiable, fidedigno, verdadero. Amén. Bueno, alguien dijo por ahí que la fidelidad es el arte de amar, ¿verdad?
Quien ama, pues es difícil que sea infiel a aquel que ama, ¿verdad? Porque como dice la palabra, si no amamos a la gente que vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no le vemos, verdad? Así demostramos nuestra fidelidad al amar. Si no amamos a los hermanos, a alguien de la familia, a los amigos, pues es claro que ni a Dios tampoco amamos. Al fiel y leal no le importa el qué dirán, porque siempre defiende sus ideales. Aunque los ideales del mundo vayan en contra de esa persona que es fiel, él no le importa, ¿verdad? Porque él sabe que está en la verdad y defiende sus ideas porque son justas. Entonces, la fidelidad es una virtud que lleva a ser firme y constante en la ejecución de los compromisos moralmente rectos que se han adquirido y a no faltar a la palabra dada. Es virtud esencial para el buen desarrollo de la vida social y en las relaciones con Dios. Busqué por ahí algunos sinónimos de la palabra fidelidad o fiel, que son estos: leal, honesto, sincero, honrado, noble, fidedigno, verdadero, devoto, fiable, seguro, firme, consagrado, dedicado. Amén. Son varios y todavía hay más. Podríamos, al escucharlos, quizá algunos de los que están aquí y de los que me ven atrás de esa cámara, quizá diríamos, pues yo en este punto, pues como que estoy fallando, ¿verdad? Por ejemplo, en ser leal, en ser honesto, o en ser sincero, en ser honrado. Entonces, hermanos, pues hoy Dios quiere, ¿verdad?, que pongamos en práctica esta virtud que es la de ser fieles, la fidelidad. Y bueno, vamos al texto de 1 de Corintios 4. Dice aquí: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Aquí podríamos hacernos la pregunta: ¿cómo nos tienen los hombres? ¿O por quiénes nos tienen, verdad? ¿Será que nos tienen por amantes de Dios, porque le servimos a Dios, porque andamos en sus caminos, porque andamos en santidad? ¿O lo contrario? Nos tendrán como cualquier gente pagana, ¿verdad?, que no conoce a Dios, que no le sirve, que no anda en sus caminos, que no anda en santidad. Es una buena reflexión, hermanos, porque pues tristemente a veces así pasa, ¿verdad? A veces nuestros vecinos pues no ven un buen testimonio y ahí es donde dudan, ¿verdad? Bueno, esta persona se dice creyente, cristiana, pero mira cómo vive. Hasta acá escuchamos sus gritos. Es enojona, es impaciente, etcétera.
Dice aquí, así pues, téngannos los hombres. ¿Cómo nos tiene la gente? Que nuestra conciencia responda, ¿verdad? Dice, y administradores de los misterios de Dios. Así es como nos deben tener las gentes, hermanos, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Ya vimos lo que es la fidelidad, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, hermanos, a cada uno de nosotros Dios nos ha confiado un bien para que administremos. Entonces, pues somos mayordomos de Dios. Y si somos administradores y mayordomos, pues ¿qué tenemos que hacer? Ser fieles, hermanos, sabiendo que la fidelidad y lealtad son principios vitales para una vida de bendición y de victoria. Y bueno, la pregunta obligatoria es esta: ¿estamos siendo fieles al Señor? Y no solo fieles al Señor, sino también pues en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, somos fieles en la casa. ¿Cómo nos comportamos en la casa? ¿Somos fieles a la esposa? ¿A los hijos? ¿Somos fieles en el trabajo? Trabajadores, honrados, diligentes, que no ande el patrón tras nosotros, ¿verdad? Correteándonos. A los amigos, ¿les somos fieles? En la escuela, jóvenes, se dedican a estudiar. En fin, hermanos, ¿por quiénes nos tendrán los hombres? ¿Por quiénes nos tienen los hombres? ¿Nos tendrán por servidores de Cristo? ¿O les damos tan mal testimonio que en lugar de tenernos por cristianos nos tienen por paganos, igual que los del mundo? Dice el apóstol Pablo que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y bueno, desafortunadamente o desgraciadamente hoy en día, hermanos, hay más escasez de fidelidad y de lealtad que de cualquier otra cosa. Y hermanos, esa es justamente la causa principal por la que algunos hogares y muchas iglesias están entrando en conflicto, en crisis, están mal. Y bueno, vamos a ver lo que dice el Salmo 12, 1 y 2. Salmo 12, versículos 1 y 2. Dice así: Salva, oh Jehová, ¿por qué? Porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido, ¿quiénes? Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Quiénes desaparecieron? Los fieles, ¿verdad? Hay muy pocos, incluso entre los cristianos. Dice el versículo 2, habla mentira cada uno con su prójimo,
hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Son los infieles, ¿verdad? Y entre el cristianismo también lo sabemos, hermanos. Y bueno, la fidelidad es un factor de suma importancia para todos aquellos que desean ser bendecidos por Dios. Por eso la Biblia dice que Dios busca personas fieles y honradas para que le sirvan. Dice en el Salmo 101, vamos rapidito al Salmo 101. Que Dios busca personas fieles, dice el Salmo 101, versículos 6 y 7. Mis ojos pondré ¿en quiénes? En los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo. Perdón, hermanos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué dice? Este me servirá. Luego miren qué dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Amén. Dice Dios: mis ojos pondré en los fieles. Así es que, hermanos, los ojos de Dios ven a todo el mundo, donde quiera que estemos. Y Él sabe, ¿verdad?, quiénes son fieles y quiénes son infieles. Y no habitará dentro de su casa el que hace fraude, es decir, el que anda de infiel, ¿verdad?, desobedeciendo al Señor. La fidelidad es la virtud, hermanos, que más agrada a Dios, y esta es demostrada a través de un espíritu manso, humilde, sumiso, servicial y perseverante. Entonces, quien no tiene estas características, pues no puede decir que fue llamado por Dios para ejercer su santo ministerio. Porque así como Dios es fiel en todo, hermanos, así también Dios quiere que lo seamos en todo, en todos los aspectos de la vida, en el día a día, ser fieles. Dice Primera de Corintios 1:9, hablando de la fidelidad de Dios, porque no hay ser más fiel en el mundo que Dios, ¿verdad? Dice Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es infinitamente fiel y todas las obras de Dios reflejan su fidelidad. Todas, hermanos, aunque a veces dudemos, pero todo glorifica a Dios. Y esto lo vemos ahí en el Salmo 33, versículo 4, dice así: porque recta es la palabra de Jehová. Luego, ¿qué dice? Y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén. Entonces, Dios es fiel, hermanos, porque cumple todas sus promesas. Y Josué lo experimentó, diciendo allá en el libro de Josué, capítulo 21 y versículo 45,
Dice así, Josué 21:45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Luego, ¿qué dice? Todo se cumplió. Ojalá así fuéramos, ¿verdad? Como Dios, siempre fieles. Pero tristemente a veces fallamos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que si somos infieles, ¿qué cosa? Él siempre permanece fiel. Amén. Y se acuerda también de que somos polvo, de que pues a veces nuestra carne no le gusta mucho, ¿verdad? Obedecer sus mandamientos. Pero hermanos, debemos esforzarnos para ser fieles. Y bueno, nosotros cumplimos nuestras promesas, o algunas sí y algunas no, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos casamos, le prometemos a la esposa serle fiel, sustentarla, estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Pero ¿qué pasa a veces, hermanos? Fallamos, ¿verdad?, en alguna promesa. Y bueno, esta es una muy buena pregunta. ¿Nosotros cumplimos nuestras promesas? Miren, la fidelidad es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. También se puede decir que la fidelidad es la capacidad de no engañar o no traicionar a los demás. Es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. Entonces, hermanos, ¿por qué no aprender del Señor, aprender de Dios, aprender del Señor Jesús, que son fieles, ¿verdad? El Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y quién puede dudar que el Señor Jesús es fiel? Es enteramente fiel. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es, ¿qué cosa? El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice aquí que el Señor Jesús fue fiel al que le constituyó. Entonces, ¿por qué no ser, verdad, como Él? En esta hora, hermanos, pues el Señor nos está recordando que debemos serle fieles, así como los grandes personajes de la Biblia, ¿verdad? En la Biblia encontramos demasiados personajes, desde el Génesis hasta Apocalipsis, personajes fieles que sirvieron al Señor con fidelidad. Y bueno, podríamos mencionar muchísimos, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés, dice allá en Números capítulo 12 y versículo 7, no así mi siervo Moisés, que es fiel, ¿en qué cosa? En toda mi casa, ¿verdad? Y bueno, ¿quién fuera fiel? También como Daniel. Daniel dice allá en Daniel 6, capítulo 6 y versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué cosa? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ni vicios ni faltas, hermanos. ¿Quién como Daniel, verdad? Tristemente en el cristianismo, pues es lo que a veces abunda. Vicios, ¿verdad? Que no hemos podido dejar, que todavía los traemos arrastrando desde la vieja naturaleza, que ya no debería de ser, hermanos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura debe de ser. Las cosas viejas ya pasaron, ¿verdad? Vicios, faltas a Dios, desobediencias, malos hábitos. Todo debe quedar atrás. Dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y así es, a veces nuestros vicios y malos hábitos nos impiden serle fiel a Dios, serle fiel. Miren, hermanos, cualquier cosa, ya sea la familia, la iglesia o el trabajo, necesita personas fieles para garantizar su éxito. La infidelidad es la principal causa de muchas cosas, de divorcios en los hogares, de contiendas en las empresas y de divisiones también en las iglesias. Nadie consigue ser fiel mientras ande guiado por la vieja naturaleza, que eso ya debería pertenecer a los paganos, ¿verdad? Nadie consigue ser fiel mientras ande guiado por la vieja naturaleza. El único que es capaz de conducirnos en plena fidelidad y lealtad es el Espíritu Santo. Amén. Y ese, el Espíritu, pues, solo los cristianos lo poseen, ¿verdad? Pero tristemente a veces parece que el Espíritu se alejó de nosotros, ¿verdad? Tristemente vemos cada testimonio, ¿verdad? Que dudamos, bueno, en realidad será creyente, será hermano, será cristiano. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles y andar siempre llenos del Espíritu Santo para ser fieles. Solo un creyente verdaderamente nacido de nuevo es capaz de cultivar esa característica de la fidelidad. Muchas iglesias necesitan más personas fieles, incluida nuestra iglesia, Belén, ¿verdad? Incluida, hermanos, tristemente es la realidad. Dice Mateo capítulo 15 y versículo 8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esto es para muchos de nosotros, ¿verdad? Traemos a Dios en la boca, Dios, 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 y hablamos bonito de Él, pero en nuestro corazón, pues no es así, no está Dios en nuestro corazón. La infidelidad genera deshonra en el cuerpo de Cristo y como consecuencia impide que las almas vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad.
¿verdad? Los malos testimonios, nos ve la gente y que dice, no, él me invita a ser cristiano, pero veo su vida como es, como la de un verdadero pagano. Entonces se desaniman y no los dejamos entrar, ¿verdad?, al reino de Dios. La pregunta es, ¿nos esforzamos por ser fieles a Dios? ¿En realidad nos estamos esforzando? ¿En qué aspectos de nuestra vida espiritual le estamos siendo infieles a Dios? ¿Acaso en la oración no oramos sin cesar? ¿O oramos muy poco? Muchos creyentes, hermanos, no son bendecidos más porque no son fieles en la oración, ¿verdad? Dios no les da porque pues no oran, no piden. Dice Santiago, no reciben. ¿Por qué? Porque no piden. Hermanos, de lo que nos estamos perdiendo muchas veces, ¿verdad? Cuánta bendición Dios derramaría en nuestras vidas si oráramos. ¿Acaso fallamos al hacer obras? Dios nos pone obras, ¿verdad?, para que las hagamos. Pero hay muchas causas por las que no las hacemos. Pereza, desgano, en fin. Y hermanos, pues Dios para eso nos creó, para buenas obras. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué nos creó Dios? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Estaremos fallando en este punto? ¿Fallamos en nuestro testimonio? Como ya decíamos, ¿verdad? Dios espera, hermanos, fidelidad en todos los aspectos, incluso en el testimonio personal. Como cristianos, cualquier actitud o conducta pecaminosa que ocasione debilidad y caída en otros o estorbe la salvación de las almas por causa de nuestro mal testimonio es considerada infidelidad ante los ojos de Dios. ¿Y qué tal con la familia? ¿Somos fieles proveedores, varones? Según Primera de Timoteo 5 y versículo 8 dice, cuando un padre no provee lo necesario para su familia, es un infiel ante los ojos de Dios y es peor que un incrédulo. Dios nos ve como incrédulos, hermanos, cuando somos infieles en la familia. ¿Y qué en nuestra fidelidad en las finanzas? ¿Cómo gastamos nuestro dinero, nuestro sueldo, nuestra pensión? ¿Acaso en vanidades, en cosas, antojos? ¿O lo usamos sabiamente? Y en las finanzas y en la administración de lo sagrado, ¿cómo andamos? Nuestros dones ya los pusimos al servicio del Señor. ¿En qué le estamos sirviendo? Dios nos dio un don o varios dones. ¿Los estamos llevando a la práctica?
Una persona infiel, hermanos, no es digna de tener un cargo en la iglesia, ¿verdad? Ya sea en el púlpito, ya sea en el liderazgo o en la tesorería, ¿verdad? ¿Qué tal una persona infiel en la tesorería? No iban a alcanzar, ¿verdad?, las ofrendas y diezmos para gran cosa. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos fieles hasta la muerte, ¿verdad? No, hoy sí, mañana no, al ratito sí, al ratito no. La fidelidad es para toda la vida, hermanos. Porque así como Dios es fiel, Dios nos da, Dios nos provee, Dios nos cuida, hermanos, ¿deberíamos pagarle a Dios con nuestra infidelidad? Claro que no. Debemos ser fieles hasta la muerte. La expresión sé fiel hasta la muerte quiere decir fidelidad absoluta. Si tenemos que sufrir por amor a Cristo, pues sufriremos, ¿verdad? Sufrimos. Y si tenemos que morir por causa de nuestra fe, pues no desistiremos, hermanos, ¿verdad? Adelante. ¿Cuántos daríamos la vida por Dios? Así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue fiel hasta la muerte. ¿Y cómo terminó? Pues según se cuenta, ¿verdad? Terminó decapitado. ¿Por qué? Por amor al Señor fue fiel hasta la muerte. El Señor Jesucristo fue fiel a nosotros allá en el Calvario. ¿Por qué lo hizo? Por amor a las almas. Entonces, hermanos, nosotros pues seámosle fiel a Él hasta el final. Quien muere fiel a Cristo, hermanos, recibirá la corona de la vida, ¿verdad? Amén. Así lo dice Apocalipsis. Vamos a ver allá en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Habla de lo que acabo de decir. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Luego, ¿qué dice? Sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué nos va a dar? Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿Escuchamos al Señor siempre, en cada momento, todos los días? ¿Escuchamos su palabra, sus mandamientos? Él nos dice: sean fieles, porque yo soy fiel.
Pues es algo, hermanos, para reflexionar. Dios en esta hora, pues, yo creo que ha hablado a nuestras vidas y nos está haciendo reflexionar, ¿verdad? ¿En qué posición estamos ante el Señor? ¿En qué le estamos fallando? Entonces, hermanos, pues seamos fieles para que en aquel día, pues el Señor nos pueda decir, ¿verdad? En aquel día nos pueda decir, bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Entra, pásale, adelante. Entra en mi gozo, entra en mi reposo. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pues hermanos, Dios es fiel y pues si el Señor me dice en aquel día, buen siervo y fiel, pues no lo voy a creer, ¿verdad? Porque pues muy fiel que digamos, no le he sido al Señor. Entonces voy a estar ante Él avergonzado. Porque pudiendo haberle sido más fiel, servirle más, no lo hice. Entonces, hermanos, no nos cansemos de servir al Señor. Amén. Dios les bendiga. Puestos sobre sus pies, hermanos, vamos a entonar 3 himnos. El primer himno sería el himno número 152. Himno número 152.
230, grande es tu fidelidad. De nuestro Padre para con nosotros. El Señor es fiel, hermanos. Amén. Vamos a entonar un último himno. Sería el himno 484. 484.
Cantemos con gozo, hermanos. ¿Cómo podemos estar tristes cuando nuestro Señor es fiel con nosotros, hermanos? ¿Cómo podré estar triste? Él cuida de nosotros. Tomemos nuestros asientos. Vamos a pasar al tiempo de los avisos con el pastor. Pues nuestro Dios es tan digno, hermanos. Buenas noches. Nuestro Dios es tan digno que Él merece ser adorado con amor, tanto el domingo como el martes, como el miércoles, el día que sea. Y hay que hacerlo con pasión porque es para nuestro Dios. Gracias a Dios por el ánimo con que alabaron al Señor, hermanos. Y estoy seguro que también allá desde sus casas algunos hermanos también lo hicieron, los que estaban conectados a esta proyección. Hermanos, solo quiero agradecer las oraciones de ustedes que están unidos conmigo en este ministerio en Saladero. Quiero decirles que los hermanos estuvieron muy animosos el día de ayer. Beto fue para hacerla de cocinero. Bueno, él dirigió la cocina ayer y manejó. Y le doy gracias a Dios por ello, porque pude descansar un poquito en el camino, tanto de ida como de vuelta.
Entonces le agradezco a Dios por la amistad de mi hermano Beto y el amor con que él siempre quiere ir cuando es necesario. Y bueno, pues estamos haciendo unas reparaciones al vehículo para que quede bien y ya primero Dios, el próximo lunes, si Dios lo permite, ya podré llevar mi camioneta. Bueno, hermanos, pues reciban saludos de los hermanos, ellos están muy contentos, tuvimos un culto con mucha bendición, los niños están tremendos, siguen asistiendo, recuerden que son niños de familias católicas y es un privilegio darles el Evangelio, hermanos. Gracias a Dios, ellos están asistiendo, obligan a sus padres a llevarle, porque la verdad pasan un tiempo muy agradable y hay mucha algarabía ahí con los niños y gracias a Dios están recibiendo el Evangelio. Y bueno, pues el trabajo de construcción va bien, ya pronto van a poner la malla que llevamos. Ya están protegiendo el área, gracias a Dios, ahí los hermanos. Sigan orando por los hermanos que están enfermos. No tenemos muchos hermanos enfermos, gracias a Dios. Sigan orando por el hermano Libreros, que está recuperándose lento, pero pues ahí va, gracias a Dios. Sigan orando por él. Sigamos orando, ahora hagamos tema de oración, ¿verdad? Diego, el papá de nuestra hermana Laurita, esposo de nuestra hermana María de los Ángeles, estemos orando por él, está enfermito, necesita nuestras oraciones también, hermanos. Y recuerden que tenemos el culto el día de mañana a las 6 también, culto de oración y los devocionales que ya empiezan mañana. Ya me voy a encerrar otra vez a mi oficina ahorita llegando a casa para ver lo de mañana. Entonces, hermanos, pido sus oraciones, por favor, únanse conmigo en esto también y estén pendientes para que puedan alimentarse con la palabra de Dios. Sé que algunos no pueden conectarse temprano, pero en el transcurso del día ojalá que puedan hacerlo también. Entonces recuerden que es miércoles, jueves y viernes. Y no olviden las misiones, sigamos orando por nuestras misiones. Dios está trabajando en las misiones. Reciban saludos también de los hermanos en Colorín. El día domingo me acompañó el hermano Juan con Lili, su esposa, y mi esposa. Y hermanos, los hermanos están muy animados. No tocaba que se reunieran a comer todos juntos, eso lo hacen una vez al mes, pero el hermano Ernesto los invitó y les dijo: hermanos, si ustedes gustan venir a comer con el pastor, vengan. Y bueno, ¿qué creen? Ellos se pusieron de acuerdo, llevaron alimentos, tuvimos una fiesta con ellos llegando. Son muy amorosos esos hermanos y no importa cuántos hermanos van conmigo, con gusto, con buen ánimo, a todos les comparten los alimentos. Entonces, pues tuvimos un tiempo hermoso. Ellos me esperan cada mes porque esperan tomar la Santa Cena. No será así ya cuando el hermano Ernesto sea el pastor oficial, ya se ordene, ya él lo va a hacer, hermanos, y ya es, yo creo que va a ser pronto. Esperamos que pronto lleguemos a semáforo verde, ¿no? Tengamos más libertad de hacer cosas así. Estemos orando por el fin de año. Ya no me está dando mucha alegría que llegue el fin de año, porque si algo me entusiasmaba era poder estar con todas las misiones y todos los miembros de la obra juntos. Ay, hermanos, este año no va a ser posible. Tendremos que hacerlo de manera diferente, solamente hacer la proyección y bueno, ahí estoy pensando. Oren conmigo y oren por mí, que Dios me dé sabiduría cómo se va a hacer esto. Tal vez sea con los puros líderes de las iglesias y proyectarlo, y ustedes desde casita. Ya no habrá otra manera. Todavía tenemos prohibición de aglomerarnos, pero bueno, Dios está manejando esto y primero Dios, un día vamos a poder hacerlo otra vez como lo hacíamos antes, según la voluntad de Dios. Recuerden que Pablo a veces decía
He intentado, cuando quería ir a Roma, decía, he intentado ir varias veces, pero pues he sido impedido. Dios no me lo ha permitido. O Dios permitía que el enemigo se le atravesara y no le era posible. Bueno, todo estaba controlado por Dios. Recuerden que a Dios no le sorprendió la pandemia en ningún momento. Esto Él ya lo sabía, y que Dios estaba y sigue sentado en su trono, y desde ahí tiene las riendas de todo su universo, de todo lo que pasa, todo lo que sucede. Dios ya lo conoce anticipadamente y Él está en control. Confiemos en nuestro Dios. Él está por encima de todas estas cosas. Y nosotros, en medio de esta situación, lo seguimos glorificando y seguimos alabándolo. Seguimos sirviéndole, hermanos. Eso nunca se debe acabar. Así que sigan animados. Que Dios les bendiga grandemente. Se ponen de pie para despedirnos en oración. Están aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos diste de reunirnos. Te doy gracias, Señor, por Moy, que le diste voz para cantar, Señor, y Él lo hace con mucho amor para ti. Y ha sido de bendición, Señor, tocar y escucharle cantar y verle dirigir estos cantos. Gracias, Padre, por su vida. Síguele bendiciendo en ello. Y gracias por tu pueblo que te alabó en esta noche, Señor. Gracias por los que detrás de esa cámara te alabaron también desde sus casas. Y Padre, síguenos animando, sigue edificando a tu iglesia, síguela fortaleciendo y sigue haciendo crecer tu obra. Y sobre todo, Señor, haznos fieles a ti, fieles, que eso nos distinga, ser fieles a ti. Gracias por el mensaje de esta noche, porque ha animado nuestros corazones a la fidelidad a ti. Te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.